El carguero de Jake Miller llevaba 3 años recorriendo la misma ruta sin ningún problema. Se suponía que Scoret 7 sería solo un punto de referencia, uno de esos planetas desérticos por los que pasas pero en los que nunca aterrizas. El tipo de lugar que existía en los mapas estelares, pero que no tenía ningún propósito real, salvo marcar el espacio vacío entre destinos reales. Pero hoy, todo salió mal. La primera alarma empezó a sonar cuando Jake aún estaba a 6.000 metros de altura. El motor 3 simplemente se apagó. Sin previo aviso, sin fallo gradual, simplemente desapareció. Apenas lo había procesado cuando el sistema de navegación empezó a parpadear en rojo, luego los sensores de los agujeros, y luego el soporte vital. Las manos de Jake se movían por los controles intentando compensar, pero era como intentar atrapar agua con una red. Cada sistema que intentaba estabilizar provocaba 2 fallos más. La nave no solo se estaba descomponiendo, sino que se desmoronaba a su alrededor. La alarma de brecha fue la gota que colmó el vaso. Sintió la presión caer en sus oídos y supo que se había quedado sin opciones. El protocolo de aterrizaje de emergencia se activó automáticamente. No es que sirviera de mucho. La superficie de Scoret 7 no era más que arena a miles de kilómetros en todas direcciones. Sin puestos de avanzada, sin balizas de emergencia, sin estaciones de rescate, solo un interminable desierto rojo bajo soles gemelos que podrían coser a un hombre en su propia piel. La nave impactó con fuerza contra la atmósfera. Jake se abrochó el asiento de emergencia y se aferró mientras toda la nave se sacudía como si intentara partirse en 2. El fuego se extendía a través de las ventanas. Los escudos térmicos también estaban fallando. Por supuesto que lo estaban. ¿Por qué algo funcionaría correctamente hoy? Vislumbró la superficie acercándose a él. Arena roja, dunas del tamaño de montañas, un brillo de calor que hacía que todo el planeta pareciera derretirse. El suelo se desplomó rápidamente y Jake se preparó para el impacto. El choque fue brutal. El metal chirrió. Algo explotó en el compartimento trasero. Jake sintió que las costillas se le crujían por el arnés clavándose en el pecho. La nave se abrió paso a través de la arena como un cuchillo en el agua, levantando una pared de polvo rojo que bloqueó los soles. Cuando la nave finalmente dejó de moverse, estaba medio enterrada en una duna enorme, inclinada en un ángulo que le revolvió el estómago a Jake. Durante un largo instante, permaneció allí sentado, con el sabor a sangre en la boca, escuchando el crujido del metal tensado y el siseo de la presión al escaparse. Entonces la realidad lo golpeó con más fuerza que el impacto. Estaba vivo. Esa era la buena noticia. La mala era una lista tan larga que bien podría haber sido una sentencia de muerte. El sistema de comunicación estaba muerto, así que no había señal de socorro. El reciclador de agua estaba destrozado. El refrigerante goteaba por toda la cubierta. La baliza de emergencia probablemente funcionaba, pero la nave más cercana podría estar a semanas de distancia. El botiquín estaba en algún lugar entre los restos, pero Jake podía sentir al menos 2 costillas rotas, tal vez 3, y su brazo izquierdo no se movía bien. Se obligó a levantarse del asiento de emergencia. Cada movimiento le provocaba punzadas de dolor en el pecho. El interior de la nave era un desastre. Los contenedores de carga se habían desprendido y se habían estrellado contra todo. Chispas goteaban del cableado expuesto. Toda la nave crujió y se movió en la arena como si fuera a hundirse más en cualquier momento. Jake se tambaleó hacia lo que quedaba de la esclusa de aire. El indicador de temperatura exterior marcaba 63 grados centígrados y seguía subiendo. Ambos soles estaban altos en el cielo naranja púrpura, azotando con ese calor que no solo te hacía sudar, sino que te hacía preguntarte si te herviría la sangre. Tenía quizás 6 horas antes de que la deshidratación lo matara. Menos si intentaba hacer algo extenuante. Lo inteligente era quedarse en la nave, racionar la poca agua que pudiera rescatar y esperar que alguien recogiera la baliza antes de morir de sed. Esa era la estrategia de supervivencia inteligente, sensata y reglamentaria.
Entonces lo oyó, un sonido que no pertenecía a este planeta muerto. Agudo, desesperado, casi como un llanto proveniente de algún lugar bajo la arena cerca de la nave. Jake se quedó allí, en la esclusa de aire, con las costillas rotas gritando, la cabeza palpitante por la deshidratación que ya comenzaba, mirando la arena roja. El sonido volvió a sonar. No era el viento. No era su imaginación. Algo estaba ahí fuera, enterrado, emitiendo un sonido que denotaba miedo, dolor y desesperación. Su instinto le decía que lo ignorara. Tenía que preocuparse por su propia supervivencia. Pero Jake llevaba 15 años como mecánico arreglando cosas que otros decían que no tenían arreglo. Había rescatado motores del borde de una falla catastrófica. Había reconstruido sistemas que todos los demás habían abandonado. Arreglar cosas rotas no era solo su trabajo. Era lo que él era. Agarró un trozo de chapa rota para usarlo como pala y salió a trompicones al calor sofocante. Su sombra se extendía sobre la arena roja. En algún lugar, bajo sus pies, algo clamaba por ayuda. Y Jake Miller nunca se había alejado de algo que necesitaba reparación, ni siquiera si eso lo mataba. La arena quemaba los guantes de Jake mientras cavaba. Cada palada le enviaba fuego a través de las costillas rotas, pero seguía adelante. El llanto se hacía cada vez más fuerte, más desesperado. Lo que fuera que estuviera ahí abajo sabía que intentaba ayudar. El sudor le corría por la cara, evaporándose casi al instante con el calor brutal. Se le nublaba la vista. La formación médica que había recibido años atrás le susurraba advertencias sobre la deshidratación por insolación, sobre someter a un cuerpo dañado a una presión excesiva. Las ignoró por completo. A 1 metro de profundidad, su pala improvisada chocó contra algo sólido, no roca, sino liso y metálico. Jake apartó más arena con las manos, ignorando la sensación de que los granos sobrecalentados le arrancaban la piel. Una especie de cámara, de unos metros de diámetro, hecha de una aleación oscura que no reconoció, y el llanto provenía de su interior. Había un sello en la parte superior, apenas visible bajo siglos de arena. Jake sacó su multiherramienta del cinturón y empezó a trabajar en ella. Le temblaban las manos. Ya no sabía si por dolor, calor o agotamiento. El sello se resistió al principio, pero de repente se dio con un silbido de aire que escapaba, de alguna manera incluso más caliente que el desierto que lo rodeaba. El olor lo golpeó primero. Azufre y algo más, algo vivo y reptiliano. Entonces los vio. 3 criaturas se acurrucaban dentro de la cámara, y eran las cosas más feas que Jake había visto en su vida. Aproximadamente del tamaño de perros pequeños, cubiertos de piel verrugosa y con aspecto de enfermos. 6 patas cada uno, dispuestas de una manera que parecía anatómicamente incorrecta. Caras que eran principalmente bocas llenas de hileras de dientes afilados como agujas, y sus ojos, de un blanco lechoso y costroso, seguían ciegamente hacia la luz y el aire repentinos. Tenían que ser dragones bebés. Jake había visto fotos de los supuestos extintos dragones escoratellanos en bases de datos antiguas. Parecía como si alguien hubiera tomado a esas majestuosas criaturas y las hubiera hecho lo más feas y patéticas posible. También se estaban muriendo. Sus escamas se agrietaban, abriéndose con lo que parecía daño por calor. Su respiración era superficial y sibilante. Las bolsas de humedad a lo largo de sus cuellos, que deberían haber estado regordetas y llenas, estaban desinfladas y arrugadas. Habían estado enterrados aquí, cocinándose lentamente vivos mientras la arena sobre ellos se calentaba. El más grande, cubierto de cuernos torcidos y asimétricos, emitía un sonido que era mitad siseo, mitad gemido. Era el sonido que había atraído a Jake hasta allí. Un grito de auxilio que trascendía las especies. El primer pensamiento de Jake fue que debía dejarlos. Apenas iba a sobrevivir. Intentar salvar a 3 criaturas alienígenas moribundas sin agua, sin provisiones y con el cuerpo destrozado era una locura. Un suicidio.
Su segundo pensamiento fue averiguar cómo montar un sistema de agua. Regresó a la nave a trompicones, cada paso un ejercicio y sin desmayarse. La bodega de carga seguía prácticamente intacta. Jake desarmó el reciclador de agua aunque estaba destrozado sin posibilidad de reparación. No lo necesitaba para reciclar. Solo lo necesitaba para transportar agua de un lugar a otro. El sistema de refrigeración goteaba por toda la cubierta. Refrigerante que era principalmente a base de agua. No era seguro para los humanos beberlo, pero tal vez, solo tal vez, estas criaturas podrían manejarlo. Jake extrajo tubos del sistema de circulación de aire, conectores del sistema hidráulico, una bomba del generador de emergencia. Sus costillas rechinaban con cada movimiento. La sangre de alguna parte de su cabeza no dejaba de gotearle en los ojos. Le llevó 40 minutos construir algo que pudiera funcionar. Parecía el dibujo infantil de una máquina, con todos los cables expuestos y las conexiones improvisadas. Pero cuando pulsó el botón de encendido, cobró vida. Jake arrastró todo el artefacto de vuelta a la cámara, conectó los tubos y observó cómo el líquido empezaba a fluir. Los dragones bebés no se movieron al principio. Entonces el más pequeño, al que Jake más tarde llamaría Corre, percibió el olor. Su cabeza se dirigió rápidamente hacia el tubo, abriendo la boca instintivamente. Bebieron como si llevaran días muriéndose de sed, algo que Jake comprendió que probablemente era cierto. Sus cuerpos parecieron absorber el líquido con desesperación. Las arrugadas bolsas de sus cuellos empezaron a llenarse de nuevo lentamente, pero el alivio fue temporal. Jake podía sentir la arena bajo sus rodillas calentándose. Los soles gemelos ascendían hacia su punto máximo. Ni siquiera con agua, estas criaturas sobrevivirían allí arriba. La temperatura ambiente seguiría subiendo hasta cocerlas vivas. Fue entonces cuando Jake lo comprendió. La cámara no debía estar cerca de la superficie. Estas criaturas debían estar enterradas en lo profundo, donde la arena se mantenía fresca, donde el calor de la superficie no llegaba. Algo debió de cambiar con los años. La erosión o las olas de arena las acercaban a la superficie mortal. Jake se miró las costillas rotas, las manos temblorosas, el cuerpo que ya se estaba apagando por el calor y la deshidratación. Luego miró a las crías de dragón, cuyos ojos lechosos lo observaban con una intensidad inquietante. Tomó su pala improvisada y empezó a cavar alrededor de la cámara, no para destaparla, sino para enterrarla más profundamente. Las siguientes 4 horas fueron las más largas de la vida de Jake. Cavó hasta que le sangraron las manos, hasta que su visión se redujo a un túnel, hasta que no pudo recordar por qué cavaba, solo que tenía que seguir. Usó pedazos de placas de agujeros para apuntalar los lados del agujero a medida que se hacía más profundo. 6 pies hacia abajo, 8 pies, 10. Se desplomó 2 veces, de cara en la arena, con los pulmones ardiendo, el cuerpo convencido de que era hora de morir. Las 2 veces escuchó ese sonido de nuevo, ese llanto desesperado que ahora era más bajo, pero seguía allí, seguía pidiendo ayuda. La tercera vez que se desplomó, Jake no estaba seguro de poder volver a levantarse. Su cuerpo simplemente se negó a responder. Yacía allí en el agujero que cavó, mirando el cielo púrpura y los soles despiadados, preguntándose si así era como terminaba. Entonces sintió algo, una presión contra su pierna. Uno de los dragones había salido de la cámara y se presionaba contra él, emitiendo un suave chirrido. Ya no lloraba, algo diferente, algo que sonaba casi como aliento. Jake se obligó a ponerse de rodillas, luego de pie, armó un sistema de poleas con cables y bajó la cámara hasta el fondo del agujero, a 3,6 metros de profundidad, donde la arena estaba notablemente más fría, donde estas criaturas podrían sobrevivir. Cuando finalmente salió arrastrándose del agujero, desplomándose en la superficie, Jake supo que acababa de agotar la energía que le quedaba. Probablemente no volvería a la nave. Pero mientras yacía allí agonizante, oyó algo nuevo. No llantos, sino gorjeos,
gorjeos de satisfacción y agradecimiento de criaturas que iban a vivir. Y de alguna manera eso hizo que valiera la pena. Jake despertó con algo húmedo tocándole la cara. Por un instante de confusión, pensó que había vuelto a la tierra, que su viejo perro lo lamía para despertarlo. Entonces la realidad lo golpeó. Costillas rotas, planeta desierto, muriendo de sed. Excepto que no estaba muerto, y definitivamente algo le lamía la cara. Abrió los ojos y vio a uno de los dragoncitos de pie junto a él, con la lengua áspera como papel de lija contra su piel quemada por el sol. Pero eso no era lo más extraño. Lo más extraño era lo que había arrastrado junto a él. Una criatura muerta del tamaño de un conejo, con placas de armadura y demasiadas patas. Una especie de animal del desierto que Jake nunca había visto. Y aún estaba caliente. El dragón, el más pequeño, con las escamas irregulares, retrocedió un paso y emitió un chirrido. Miró a Jake, luego al animal muerto, luego de nuevo a Jake. El mensaje era claro. Comida para ti. Jake se incorporó lentamente, con todos los músculos de su cuerpo gritando en protesta. ¿Cuánto tiempo llevaba inconsciente? ¿Horas? ¿Días? Los soles estaban más bajos en el cielo, proyectando largas sombras sobre la arena roja. Sentía la boca como si alguien la hubiera rellenado con algodón y le hubiera prendido fuego. Un movimiento cerca del agujero le llamó la atención. Los otros dos dragones estaban emergiendo, arrastrando algo entre ellos, gruesas raíces bulbosas cubiertas de una capa blanca. Las dejaron caer a los pies de Jake y retrocedieron, observándolo con esos inquietantes ojos lechosos. Jake cogió una de las raíces. Era pesado y se movía ligeramente al moverlo. Agua. Estas cosas almacenaban agua. No sabía cómo lo sabían los dragones, pero lo sabían. Y se los trajeron. Le temblaban las manos al abrir uno. Salió un líquido transparente, y a Jake no le importó si era seguro o no. Bebió hasta que le dolió el estómago, hasta que sus células secas dejaron de pedir humedad a gritos. Sabía a minerales y tierra, pero era lo mejor que había consumido en su vida. Los dragones lo observaron todo el tiempo, emitiendo suaves chirridos. Jake se dio cuenta, sobresaltado, de que se estaban comunicando por él, comprobando si su humano estaba bien. Durante los 2 días siguientes, Jake descubrió que estos animales, supuestamente tontos, eran todo lo contrario. El más grande, el de los cuernos torcidos al que Jake empezó a llamar Spike, parecía ser el líder. Era el primero en explorar, el primero en probar cosas nuevas, el primero en defender a los demás si algo parecía peligroso. Al elegante, de escamas lisas y ojos calculadores, Jake lo llamó Sombra. Era el inteligente, el planificador. Jake lo observó pasar 1 hora estudiando cómo usaba su multiherramienta, inclinando la cabeza en diferentes ángulos, claramente tratando de entender su mecánica. Y Runt, el más pequeño, era pura agresión concentrada en un cuerpo feo. Podría haber sido la mitad del tamaño de sus hermanos, pero era el doble de cruel. Jake lo vio atacar a un escarabajo de arena 3 veces más grande y vencer con pura determinación feroz. Crecieron rápido, antinaturalmente rápido. En 2 días, habían pasado del tamaño de un perro al tamaño de lobos grandes. Sus escamas se endurecieron. Sus dientes se alargaron. Sus movimientos se volvieron más coordinados y depredadores. Jake comenzó a comprender por qué la galaxia había estado aterrorizada por los dragones escoratellanos adultos. Pero lo más asombroso fue cómo cazaban juntos con él. Comenzó al 3er día. Las raciones de emergencia de Jake se habían agotado, y los animales muertos que los dragones le trajeron apenas eran suficientes para mantenerlo con vida. Necesitaba comida de verdad, lo que significaba que debía cazar una de las criaturas más grandes del desierto que había visto a lo lejos. El problema era que era mecánico, no cazador. Tenía un soplete que podría servirle de arma y no tenía ni idea de lo que hacía. Los dragones, de alguna manera, lo entendieron. Spike se acercó, emitió una serie de chasquidos y chirridos,
y luego miró hacia donde Jake había estado observando al gran herbívoro de 6 patas que pastaba en resistentes plantas del desierto a unos 100 metros de distancia. Lo que sucedió a continuación parecía sacado de un sueño. Shadow describía un amplio círculo a la izquierda. Runt se fue a la derecha. Spike se quedó con Jake, y cuando el humano empezó a caminar hacia adelante, el dragón se movió con él, perfectamente adaptado a su ritmo. El herbívoro los notó demasiado tarde. Shadow surgió de detrás de una duna, empujándolo hacia Jake. Runt le cortó la ruta de escape, gruñendo y mordiendo. La criatura entró en pánico y corrió directamente hacia donde Jake esperaba con su soplete en alto. Spike se movió en el momento justo, impactando contra las piernas del herbívoro y haciéndolo rodar por los aires. Jake ni siquiera tuvo que usar la antorcha. Los dragones la derribaron con una eficiencia experta y luego retrocedieron, esperando, dejando que el humano tomara la primera porción como si fuera el líder de la manada. Las manos de Jake temblaban mientras procesaba carne por primera vez en su vida. Los dragones observaban pacientemente, mirándose de vez en cuando y emitiendo suaves sonidos. Cuando Jake finalmente se recostó, se acercaron y tomaron sus porciones, sin pelear ni empujar, simplemente comiendo en familia. Esa noche fue cuando las cosas se pusieron realmente raras. La temperatura en Skorat 7 se desplomó al anochecer, bajando de 65 grados centígrados a muy por debajo del punto de congelación en cuestión de horas. Jake se acurrucó en su chaqueta rota, castañeteando los dientes, observando cómo su aliento se difuminaba en el aire. Entonces Spike se acercó, luego se hizo sombra, luego corrió. Se presionaron contra él por 3 lados. Y Jake sintió calor irradiando de sus cuerpos, no solo calor corporal normal. Estas criaturas almacenaban la energía del sol durante el día y la liberaban por la noche. Eran calentadores vivientes. Jake se durmió calentito por primera vez desde el accidente. Rodeado de 3 horribles dragones alienígenas que decidieron que valía la pena salvarlo. Durante la semana siguiente, surgieron patrones. Los dragones cazaban temprano por la mañana, cuando la temperatura era soportable. Jake pasaba la parte más calurosa del día a la sombra de su nave de emergencia, trabajando en reparaciones que sabía que eran imposibles, pero no podía dejar de intentarlo. Los dragones descansaban durante ese tiempo, pero siempre con uno despierto, siempre vigilando, siempre vigilando. Jake empezó a enseñarles cosas sin querer, como usar la palanca para mover objetos pesados, como apilar piedras para crear sombra, como reconocer qué plantas del desierto eran comestibles y cuáles te matarían. Los dragones aprendieron a una velocidad aterradora. Su inteligencia se hacía más evidente cada día. Y a cambio, le enseñaron a Jake a leer la arena en busca de agua subterránea, a predecir las olas de arena antes de que impactaran, a orientarse por las estrellas que salían por la noche, a sobrevivir en un lugar que debería haberlos matado a todos. Sombra descubrió cómo abrir contenedores de almacenamiento viendo a Jake hacerlo una vez. Spike aprendió a reconocer el sonido de las tormentas de arena que se acercaban y alertaba al grupo con una llamada de advertencia específica. Runt descubrió que ciertas rocas, al chocar entre sí, producían chispas que podían provocar incendios con las plantas secas del desierto. Ahora, eran una familia imposible y extraña que no debería existir. Un mecánico humano y 3 crías de dragón sobreviviendo juntos en un planeta que los quería a todos muertos. Jake se sentó junto a la fogata una noche, observando a los 3 dragones dormir amontonados, retorciéndose ocasionalmente en sueños. Pensó en el rescate que probablemente no llegaría, en que ya debería estar muerto, en cómo estas criaturas le habían salvado la vida tanto como él les había salvado la de ellos. Runt abrió un ojo y lo miró, luego lo volvió a cerrar, satisfecho. Por primera vez desde el accidente, Jake sonrió. Iban a lograrlo. De alguna manera, contra todo pronóstico, sobrevivirían juntos. La nave apareció al 15º día. Jake la vio primero, un punto plateado brillante contra el cielo púrpura que se hacía más grande a cada minuto.
Durante unos 3 segundos, sintió un alivio absoluto. Rescate, seguridad, lejos de esta roca en llamas. Entonces Spike empezó a gruñir. Un sonido bajo y retumbante que Jake nunca había oído antes. Shadow y Ron lo captaron de inmediato, sus cuerpos tensándose, escamas erizadas de una manera que los hacía parecer el doble de grandes. No actuaban como si hubiera llegado ayuda. Actuaban como si se avecinara una amenaza. La nave aterrizó a unos 800 metros de distancia, levantando una enorme nube de arena roja. Era una nave del Cuerpo de Conservación Galáctica, que Jake reconoció por las marcas verdes y azules en su casco. Oficial, legal, el tipo de personas que deberían ser buenas noticias. 3 figuras emergieron con trajes ambientales, cargando lo que parecía equipo especializado. Jake comenzó a caminar hacia ellos, agitando los brazos. Los dragones lo siguieron de cerca, todavía gruñendo, todavía nerviosos. La figura principal se detuvo a unos 15 metros de distancia y se quitó el casco. Un hombre de mediana edad con el tipo de rostro que parecía como si nunca hubiera sonreído en su vida. Su mirada recorrió a Jake con desdén, luego se fijó en los dragones con una intensidad que le revolvió el estómago. ¿Son dragones escoratellanos?, preguntó el hombre, con la voz áspera por la emoción. Sí, los encontré enterrados. Se estaban muriendo, así que los ayudé, dijo Jake, sintiéndose ya incómodo por donde iba la cosa. Imposible. La especie lleva extinta 200 años. El hombre hizo un gesto a sus compañeros, quienes inmediatamente empezaron a desempacar equipos, escáneres, redes y campos de contención. Soy el comandante Harris, División 7 del CCG. Estas criaturas son invaluables para la ciencia. Las pondremos bajo custodia protectora. Jake se interpuso entre Harris y los dragones. Estos no son especímenes. Son seres vivos y se quedan conmigo. Harris rió. Rió de verdad. Señor Miller, usted es un transportista de carga que tuvo la suerte de sobrevivir a un accidente. No tiene autoridad aquí. Estos animales pertenecen a una instalación de conservación adecuada donde puedan ser estudiados, y con suerte, criados para restaurar la especie. No son animales y no se irán a ninguna parte. La voz de Jake salió más dura de lo que pretendía, pero no retrocedió. Los dragones se acercaron más a él. El gruñido de Spike se hizo más fuerte. Ahora eran del tamaño de caballos, todo músculos y dientes, y apenas contenían violencia. Los compañeros de Harris dieron un paso atrás. Pero el comandante solo sonrió. Podemos hacerlo por las buenas o por las malas. Tú decides. Harris hizo un gesto. Uno de los suyos disparó algo que parecía una red de energía pura. Se disparó hacia Runt, la más pequeña de los 3, probablemente pensando que sería el blanco más fácil. Se equivocaron. Runt esquivó más rápido de lo que Jake pudo ver, y la red golpeó la arena. La sombra desapareció tras una duna, como su nombre indicaba. Spike cargó y, de repente, el equipo del CCG retrocedió a toda prisa, olvidando su equipo, corriendo hacia su nave. «Retírense», gritó Harris por su comunicador. «Desplieguen los drones». Fue entonces cuando Jake supo que esto se iba a poner feo. Muy feo. Las puertas de la bodega de la nave se abrieron y emergieron 4 drones voladores, cada uno equipado con armas aturdidoras y equipo de captura. Se dispersaron, moviéndose con precisión militar. No eran científicos. Eran cazadores. Jake hizo lo único que se le ocurrió. Corrió no hacia su nave estrellada, sino hacia las zonas más profundas del desierto, hacia las zonas que él y los dragones habían explorado durante los últimos 2 semanas. Los lugares donde la arena era inestable y las anomalías magnéticas causaban estragos en la electrónica. Los dragones lo siguieron al instante, comprendiendo sin palabras. Spike se mantuvo cerca de Jake, protegiéndolo. Sombra se adelantó, explorando. Runt cubrió la retaguardia, girándose ocasionalmente para gruñir a los drones que los perseguían.
El primer dron se acercó demasiado para escapar y aprendió una dura lección sobre subestimarla. Saltó más alto de lo que debería haber sido posible y sus mandíbulas se cerraron sobre el chasis. El dron chispeó, chilló y se estrelló contra la arena en una lluvia de piezas rotas. La voz de Harris resonó por los altavoces restantes del dron. Estás haciendo esto más difícil de lo necesario, Miller. Esas criaturas son peligrosas. Hay que contenerlos por la seguridad de todos. Jake no se molestó en responder. Condujo al equipo del CCG directamente a una zona donde la arena parecía sólida, pero no lo era. Él mismo se había caído por ella el octavo día, descendiendo 3 metros en una caverna de arena suelta antes de que los dragones lo sacaran. Sabía exactamente dónde estaban los puntos débiles. 2 de los vehículos terrestres del CCG que lo seguían no. Salieron a la superficie y se hundieron hasta el chasis, con los motores chirriando inútilmente mientras la arena se filtraba por las entradas de aire. La gente de Harris apenas logró evacuar antes de que los vehículos fueran completamente tragados. Se aproxima una tormenta magnética. Uno del equipo de Harris gritó. Jake había contado con ello. Las tormentas azotaban esta zona cada 6 horas como un reloj. Había aprendido a interpretar las señales. La forma en que la arena empezó a vibrar, el extraño sabor en el aire, la forma en que se le erizaron los pelos. Los drones restantes empezaron a girar en círculos mientras sus sistemas de navegación se descontrolaban. Uno se estrelló contra una duna. Otro voló directamente hacia arriba y desapareció en el cielo púrpura. El tercero intentó retirarse, pero ya no podía descifrar la dirección de la nave. Sadou había estado ocupado mientras Jake lideraba la persecución. El dragón había dado vueltas detrás de la nave del CCG y ahora estaba destruyendo. Sistemáticamente su equipo externó. La antena se quebró. Los sensores se rompieron. Cuando uno de los hombres de Harris intentó detenerla, Sadou no atacó. Simplemente lo miró con esos ojos inteligentes y calculadores, y el hombre retrocedió lentamente, con las manos en alto. Jake y los dragones se mantuvieron en un cañón. Descubrieron el día 11. Tenía cuevas que se adentraban en la roca, lugares donde los sensores no podían penetrar. Esperaron mientras el equipo del CCG se reagrupaba mientras Harris se enfurecía y desesperaba cada vez más. Durante los siguientes 3 días, se convirtió en un juego del gato y el ratón. Excepto que Jake ya no estaba seguro de quién era el gato y quién el ratón. El equipo de Harris ponía trampas. Los dragones las activaban o las evitaban por completo. El CCG intentaba rastrearlos. Jake los conducía a arenas movedizas, zonas muertas magnéticas o áreas donde las oscilaciones de temperatura eran tan extremas que su equipo falló. Spike aprendió a crear señales de calor falsas respirando sobre ciertos tipos de roca, que luego irradiaban calor almacenado durante horas. El GCC perdía días enteros buscando señales fantasma. Sadou podía moverse tan silenciosamente por la arena que aparecía detrás de los exploradores de Harris sin que se dieran cuenta hasta que ya se había ido, dejando equipo inutilizado a su paso. Runt desarrolló una afición por las emboscadas, sin herir nunca a nadie, pero asustándolos lo suficiente como para que se pusieran nerviosos y cometieran errores. Y Jake hizo lo que mejor sabía hacer: sabotear su equipo. Años de experiencia como mecánico le permitieron saber exactamente qué componentes eran críticos y cuáles, si se dañaban de la forma correcta, causarían fallos en cascada. Se colaba en sus campamentos por la noche mientras los dragones vigilaban. Una conexión suelta por aquí, una polaridad invertida por allá. Arena en las líneas de combustible. Nada que pudiera herir a nadie, pero todo lo que los ralentizaría. Para el 6º día, Harris había perdido la mitad de su equipo, y 3 personas habían solicitado la evacuación debido a lo que llamaron estrés psicológico extremo por la fauna hostil. Encuentros. El rostro del comandante del CCG había pasado de la confianza a la furia, a algo que parecía casi desesperado. Fue entonces cuando hizo la llamada que lo cambió todo.
Jake interceptó la transmisión usando piezas rescatadas de un dron averiado. Harris pedía apoyo militar, no más científicos, sino soldados con armas reales. Jake se sentó en la cueva esa noche, con sus 3 dragones apretados, y se dio cuenta de que acababa de enfadar muchísimo a la organización de conservación más poderosa de la galaxia. Y estaban enviando gente que no se dejaría amedrentar por trucos ingeniosos y equipo averiado. Spike le acarició la mano, percibiendo su preocupación. Sombra emitió un suave gorjeo. Runt, siempre luchador, gruñó a la oscuridad más allá de la entrada de la cueva. Habían sobrevivido a un choque, al desierto, a los cazadores. Pero Jake no estaba seguro de poder sobrevivir a lo que venía después. Y por primera vez desde que todo esto empezó, se preguntó si había cometido un terrible error. No al salvar a los dragones, sino al pensar que un humano y 3 animales podrían enfrentarse al poder de la ley galáctica. Afuera, el viento arreció. Arriba, cargando arena y el sonido distante de naves que se aproximaban. Muchas naves. Las naves militares llegaron al amanecer. 3 de ellas flanqueaban la nave dañada de Harris. Jake observaba desde una cresta, con el estómago encogido. No eran naves científicas. Eran el tipo de naves que terminaban las discusiones para siempre. Pero trajeron algo con lo que Harris no contaba. Una mujer vestida de civil salió de la nave líder, discutiendo con el comandante incluso antes de que sus pies tocaran la arena. Jake no podía oír las palabras, pero el lenguaje corporal era claro. No le hacía gracia la presencia militar. Su nombre, como Jake descubriría más tarde, era doctora Rachel Brooks y era la principal experta en humanidad de la galaxia. El dragón percibió la tensión de Jake. Spike se apretó contra su pierna, un gesto que se había convertido en su forma de tranquilizarlo. Sombra observaba las naves con esos ojos calculadores que ya planeaban rutas de escape. Runt solo quería luchar, con las escamas erizadas de una agresión apenas contenida. Tranquilo, susurró Jake. A ver qué pasa. Lo que pasó fue que la doctora Brooks anuló la orden de Harris. Un plan para asaltar el cañón con personal armado. Jake observó con binoculares recuperados cómo ella reprendía al comandante frente a sus tropas, señalando el equipo inutilizado, la evidencia del sabotaje no letal de Jake, el hecho de que nadie había resultado herido a pesar de 2 semanas de conflicto. Entonces hizo algo que sorprendió a todos. Caminó hacia el cañón sola. Sin armas, sin equipo, solo ella caminando por la arena roja con las manos visibles y vacías. Los dragones se tensaron, listos para atacar. Jake levantó una mano y se detuvieron, esperando, confiando en su juicio, incluso cuando su instinto les decía que era una amenaza. El Dr. Brooks se detuvo en la entrada del cañón. Señor Miller, no estoy aquí para llevarme a su familia. Estoy aquí porque creo que todos hemos cometido un terrible error. ¿Podemos hablar? Familia, los había llamado familia. No especímenes, no animales. Familia. Jake salió donde ella podía verlo. Los 3 dragones lo flanqueaban como guardias. Los ojos de la doctora Brooks se abrieron de par en par, no con miedo, sino con algo que parecía asombro. Estaba viendo lo que Harris había sido demasiado estúpido para notar. La forma en que los dragones se posicionaban para protegerse. La forma en que miraban a Jake en busca de señales. La forma en que se movían como una unidad. Están unidos, dijo en voz baja. Unidos de verdad. ¿Sabes lo que significa eso? Significa que son míos y yo soy suyo, dijo Jake simplemente. Significa que has hecho algo que no debería ser posible. Los dragones escoratellanos eran superdepredadores. No se vinculaban con otras especies. Apenas toleraban a los de su propia especie fuera de las parejas de apareamiento. La doctora Brooks se acercó con cuidado. Pero no solo estás unido. Les estás enseñando. Y ellos te están enseñando a ti. Has creado algo completamente nuevo. Harris quiere ponerlos en calles. Jake dijo,
su voz dura. Harris es un idiota que ve todo como un número de muestra. La doctora Brooks negó con la cabeza. Pero veo algo diferente. ¿Puedo acercarme? Quiero mostrarte algo. Jake asintió lentamente. Los dragones no se relajaron, pero la dejaron acercarse. La doctora Brooks sacó una tableta y mostró imágenes. Nido de dragón, pero no un nido simple. Estructuras complejas con múltiples cámaras, diseños organizados, incluso lo que parecían herramientas rudimentarias esparcidas por ellas. Estas fueron tomadas ayer por nuestros drones de reconocimiento a unos 3 kilómetros de aquí. Pasó a otra imagen. Esta es tu letra. Sí. Instrucciones sobre cómo purificar agua usando filtración de arena. Jake miró la imagen. Había rayado esas instrucciones en una roca hacía semanas, tratando de recordar el proceso él mismo, pero alguien las había copiado con cuidado, deliberadamente de una manera que mostraba comprensión, no solo imitación. Sombra lo hizo, dijo, sabiendo que era cierto. Ella observa todo lo que hago, intenta comprender cómo funcionan las cosas. Y esta otra imagen. 3 cámaras enterradas profundamente en la arena, cuidadosamente excavadas y dispuestas en triángulo. Sus 3 salvaron a sus hermanos, señor Miller. Encontraron más cámaras y las desenterraron. Pero no del todo. Solo lo suficiente para comprobar si los huevos eran viables y luego los criaron a la profundidad adecuada. Eso no es instinto. Eso es resolución de problemas. Eso es inteligencia. Jake sintió un vuelco en el pecho. Sabía que los dragones eran inteligentes, pero esto era diferente. Eran ellos tomando lo que él les había enseñado y aplicándolo a la supervivencia de su propia especie. La doctora Brooks levantó la vista de su tableta con lágrimas en los ojos. Los dragones escoratellanos no están extintos, Jake. Estaban inactivos, esperando a que el ciclo climático cambiara. Este planeta pasa por un ciclo de 500 años de calentamiento y enfriamiento. Los huevos pueden sobrevivir enterrados a suficiente profundidad. Pero estos 3 habrían muerto si usted no los hubiera salvado. Y ahora están salvando a su especie. ¿Y ahora qué pasa?, preguntó Jake, temiendo la respuesta. Eso es lo que quiero discutir. Harris los quiere en un zoológico. Los militares quieren que los vigilen como posibles armas, pero voy a defender una tercera opción. Sonrió. ¿Y si te dijera que el Consejo Galáctico está dispuesto a designar Scoret 7 como un mundo protegido? Sin minería, sin colonización, sin interferencias. Solo una especie a la que se le permite despertar y reconstruirse bajo sus propios términos. ¿Y qué hay de nosotros? Tú serás el enlace oficial. Alguien tiene que quedarse aquí y asegurarse de que los dragones no sean molestados mientras eclosionan más huevos. Alguien que los comprenda. Alguien en quien confíen. La doctora Brooks miró a los 3 dragones. Alguien a quien consideren familia. A Jake se le hizo un nudo en la garganta. ¿Me dejarías quedarme? Insistiría. Has demostrado algo que la galaxia no creía posible. Los humanos no solo sobreviven a situaciones imposibles. Forman familias en ellas. Encuentran conexiones donde no deberían existir. Enseñan, aprenden y se adaptan. Hizo una pausa. Harris piensa que estoy loca. Los militares piensan que soy peligrosa. Pero he estado estudiando a los humanos durante 20 años. Y sé exactamente de lo que son capaces cuando deciden que algo vale la pena proteger. Durante la semana siguiente, Jake vio cómo la historia se desarrollaba a través de canales burocráticos e interminables videoconferencias. La doctora Brooks defendió su caso ante personas que Jake ni siquiera podía nombrar en planetas de los que nunca había oído hablar. Les mostró la evidencia, las herramientas que los dragones estaban construyendo, el nido que estaban construyendo, como Spike había aprendido a identificar diferentes minerales en la roca y traerle los útiles a Jake. Como Sombra había descubierto que plantas del desierto eran comestibles y comenzó a cultivarlas cerca de su cueva.
Como Runt había comenzado a enseñar a los dragones recién nacidos de las cámaras rescatadas a cazar. Harris lo combatió en cada paso del camino. Argumentó que los dragones eran peligrosos, que Jake estaba interfiriendo con la conservación natural, que toda esta situación era un desastre a punto de ocurrir. El Consejo Galáctico escuchó a ambas partes. Luego tomaron su decisión. Scoret 7 era ahora un mundo protegido de clase 1. No se permiten desembarcos no autorizados, extracción de recursos ni interferencias con el desarrollo de las especies nativas. Cualquier violación resultaría en multas cuantiosas y posible encarcelamiento. Jake Miller fue designado enlace oficial con salario, entrega de suministros y permiso para permanecer en el planeta indefinidamente. Harris fue reasignado a un trabajo de oficina catalogando muestras de plantas en una estación de investigación. Los militares se marcharon, llevándose consigo sus armas y sus opiniones. Y así, Jake pasó de ser un transportista de carga que se había estrellado en un planeta muerto a ser el guardián legal de toda una especie. Esa noche, se quedó en la cresta, observando cómo la última de las naves desaparecía en el cielo púrpura. Los soles gemelos se ponía, tiñendo el desierto de tonos naranja y rojo. Spike estaba sentado a su lado, ya adulto, enorme, lleno de cicatrices y absolutamente devoto. Sombra estaba en el cañón de abajo, enseñando a 3 dragones recién nacidos a apilar piedras para dar sombra. Runt había salido de casa, probablemente trayendo algo ridículamente grande para demostrar que seguía siendo la más fuerte de la familia. Jake le rascó la cabeza a Spike justo detrás del cuerno torcido. El dragón emitió un sonido de pura satisfacción, y luego le infundió un pensamiento en la mente. No palabras, solo sentimiento, solo certeza. Ah, pero para siempre. Sí, dijo Jake con voz ronca. Supongo que estamos atrapados el uno con el otro. La respuesta de Spike retumbó en su mente, sin palabras, pero con una claridad cristalina. Siempre lo estuvimos.